Vayamos a Lucas 14. Vamos a continuar en la iglesia que honra a Cristo. Hoy vamos a ver el discípulo. Vamos a orar. Nuestro Señor, venimos a ti con agradecimiento por este día que nos has dado, que hemos gozado en la hora de la clase dominical. Estamos estudiando tu palabra en grupos chiquitos y aprendiendo y creciendo en ti. Tenemos la amistad de nuestros hermanos y hermanas, conociendo nuestras situaciones en nuestras vidas, regocijándonos con uno al otro y lamentándonos con uno al otro. Tuvimos esta mañana la cena del Señor. Recibimos la cena del Señor juntos. Mi esperanza es con una actitud de humildad. Quiero reconocer nuestra muerte de nuestro Salvador. Y esta noche vamos a terminar con este día glorioso, considerando el discipulado, que es ser un seguidor de Cristo. Y te pido que este tiempo sea de buen uso y que sea de tu honra y gloria para reflejar las verdades de tu palabra. Oramos esto en tu nombre. Amén. Estoy seguro que han notado, pero la primera persona escritora que fue publicada en las colonias era una poeta que se llamaba Anne Bradstreet. Algunos han de haber estudiado unos libros de Anne Bradstreet en la escuela. Fue poeta del siglo XVII. Nació en Inglaterra en 1612 y fue hija de Anne Dudley, tenía buena educación, y luego se casó a los 16, sabía 4 lenguajes. A los 16 años, que es normal, en esos años se casó con Simone Bradstreet. Ambos provivían las familias puritanas, y en el 1630 los Bradstreet y la familia de Anne, los Dudley, navegaron en el barco Arbella hacia América para encontrar una mayor libertad religiosa. No fue un comienzo fácil para esta familia. Varias personas murieron durante la travesía atlántica de 3 meses, y el 20% de los colonos donde desembarcaron por primera vez murieron ese invierno. Pero quiero centrarme en la madre de Anne, Dorothy Dudley. La señora Dudley falleció en 1642, 12 años después de que todos llegaron a América. Anne Bradstreet escribió el epitafio poético para su madre, y es un tributo a lo que era una mujer piadosa para los puritanos. Aquí es el poema. Aquí yace una digna matrona de vida inmaculada, una madre amorosa y una esposa obediente, un vecino amistoso, compasivo con los pobres, a quienes muchas veces alimentaba y vestía con sus provisiones, a los siervos sabiamente, pero sin embargo bondadosos, y así como los hicieron, así lo encontraron. Una verdadera instructora de su familia, lo que ordenó con destreza. Las reuniones públicas siempre fueron frecuentes, y en sus horas más cercanas pasó, religiosa en todas sus palabras y modos, preparándonos todavía para la muerte hasta el fin de los días. De todos sus hijos, los niños vivieron para ver. Luego, al morir, dejó un recuerdo bendito. El historiador Gary Williams comenta: la madre de Bradstreet encarna las virtudes de la mujer piadosa. Es cariñosa con sus hijos, sumisa con su esposo y generosa con sus vecinos de su comunidad.
Ella era clara con los límites ordenados de la sociedad. Para la mujer puritana no había ninguna sensación de estar perdida, ninguna sensación de no saber quién era ella o qué se suponía que debía ser. En muchos sentidos, el cristianismo cultural se ha alejado tanto de este tipo de elevada devoción a la obediencia a Cristo que parece como si tuviéramos que retroceder cientos de años para encontrar esos ejemplos brillantes. Pero lo que bendijo tanto a Dorothy como a Anne fue un estilo de vida de discipulado, de seguir a Cristo y obedecer a Cristo por amor a Cristo. Conociendo la palabra de Dios y tener amor a Cristo. El discipulado debe estar en el corazón mismo de la iglesia local. Creo que todas las iglesias locales dirían que están comprometidas con el discipulado, por lo que es imperativo que la iglesia tenga una amplia comprensión de las diversas características importantes del discipulado para tenerlas como una prueba o indicador de su propio ministerio. En este mensaje quiero en esta semana les dije a los ancianos que iba a predicar del discipulado. En este mensaje quiero examinar el discipulado desde 6 perspectivas: los mitos, los fundamentos, las metas, los resultados, los instrumentos y los sacrificios del discipulado. Seis palabras: los mitos, fundamentos, metas, resultados, instrumentos y sacrificios. Y eso ojalá nos ayude a entender más. Quiero empezar con mitos del discipulado. Es una frase confusa. Incluyendo esta sección, incluso esta sección, tal vez solo para desahogarme, por así decirlo. El discípulo es un hombre que la cuenta a otros sobre sus experiencias subjetivas con Dios. En otras palabras, el contenido principal del discipulado es la experiencia personal. Ahora, definitivamente queremos ser capaces de poner nuestras propias vidas como ejemplos cuando tu vida y tus experiencias no verificables con Dios se convierten en la principal herramienta de la enseñanza. Esta práctica tendrá hacia el emocionalismo, el uso de las escrituras fuera de contexto y una visión sentimental de la Biblia. Y dirás que estamos en un estudio bíblico, pero no es así. El discipulado está ocurriendo cuando algunos cristianos están pasando el rato simplemente haciendo la vida juntos. Puede haber algunas conversaciones útiles, pero una lectura rápida de la Iglesia del Nuevo Testamento no apoyaría esta definición. El discipulado es intencional. El discipulado no es familias juntarse unas con otras y contarse la vida. El discipulado es intencional, enfocado. E incluso tiene un sabor de urgencia. Efesios 5:16 dice que debemos redimir el tiempo porque los días son malos. Hay urgencia. Cristo puede regresar mañana. El mito del discipulado es buscar experiencias místicas. Hay programas y ministerios enteros diseñados para crear experiencias emocionales en la cima de la montaña para el cristiano profesante y luego llamar discipulado. Al principio, estos mitos son fácilmente refutables simplemente definiendo a un discípulo. Información básica es lo que se nos olvida. Un discípulo, de la palabra griega más a menudo se traduce como discípulo, mathitis, es simplemente un aprendiz.
Algunos discípulos aprendices de Jesús terminaron siendo infieles, como los de Juan 6 que dejaron a Jesús. Unos pocos permanecieron fieles, como los 12 menos Judas. Por lo tanto, el significado central del discipulado es aprendizaje. Estás acumulando inteligencia. Fundamentos de discipulado. Son 3. Y vamos a ver el texto. 3 fundaciones. Evangelio. El centro del discipulado debe estar el Evangelio. No se puede decir que una persona que está vaga o meramente intelectualmente interesada en Jesucristo sea un verdadero discípulo. Jesús deja esto claro con sus estipulaciones. Tuvimos una conferencia para los influencers, porque claman ser hacedores de discípulos, pero no es porque no tienen el Evangelio. Si tienes el Evangelio mal, no puedes hacer discípulos, estás haciendo hijos del diablo. Jesús deja esto claro con sus estipulaciones para ser un seguidor genuino en Lucas 14. Lucas 14, 25 a 35. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No intenta hacer una iglesia grande. Y el que no lleve a su cruz y viene no en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque quien de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer la burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Qué dice Jesús aquí? Es contar las causas de ser un cristiano. En versículos 25, les dice al grupo de gente: cuando era joven, trabajé con mi papá en campos de manzana. Viajábamos en Washington y llegábamos a los campos de manzanas. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está adelgazando la multitud, porque da 3 estipulaciones para ser un discípulo. Versículo 26. Si amas incluso a tu familia más que Cristo, no puedes ser un discípulo. Versículo 27. Si no estás dispuesto a sufrir mucho por Cristo, no puedes ser su discípulo. Si todavía crees que eres dueño de una sola parte de tu vida, no puedes ser su discípulo. Por lo tanto, el Evangelio debe haber impregnado tu vida y debe ser regenerado para ser un discípulo genuino de Cristo. La segunda fundación es humildad. Santiago 1, 19 al 20 dice famosamente: sabed esto, amados hermanos míos, pero todos deben ser prontos para oír, lentos para hablar y lentos para enojarse, porque la ira del hombre no alcanza la justicia de Dios. Muchos están familiarizados con estos versículos. Pocos están familiarizados con el contexto de este versículo. Santiago continúa ordenando recibir la palabra implantada con mansedumbre y advierte: más sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Esta es la humildad necesaria a la que se hace referencia varias veces en Proverbios.
Solo en el capítulo 1, Proverbios habla de los necios que odian el conocimiento, de los que no aceptan la corrección y de los que desprecian la reprensión. Por el contrario, 14 veces en Proverbios el autor habla de escuchar la sabiduría de Dios. Y no es de oír y conocer, es de oír y hacer. Algo de unas cosas me gusta oír es que me digan, me has pisado los pies, me has cortado. ¿Sabes lo que me dice? Es que estás escuchando y estás creciendo. A mí también me duele cuando también preparo estos sermones y te los doy a ti. Te lo paso a ti. Tercera fundación. Es algo que digo en las juntas, es tener hambre. El verdadero discípulo demuestra un anhelo por el conocimiento de Dios y sus caminos. Esto es lo que Jesús llamó hambre y sed de justicia. Me preocupa el cristiano que viene a la iglesia y tiene 20, 30 años que tienen 20, 30 años en la iglesia y no crecen, se disminuyen. Hay que ser discípulos de tener hambre siempre. Porque ¿qué significa ser discípulo? Eres un aprendiz. Esta es María, hermana de Marta, sentada a los pies de Jesús solo para escucharlo. Estos son los cristianos de Troas que se quedaron despiertos toda la noche para aprender del apóstol Pablo. Son los exiliados de Israel que dicen en Nehemías 8 hablando a Dios por lo que escuchaban. Un discípulo genuino nunca deja de estar ansioso por aprender y conocer a su Dios. Quiero enfocarme en las metas del discipulado. Las metas del discipulado son 7. Tenía 18 o 19, pero las junté. Primero, y salí con leer los versículos de discipulado. Aprender teológicamente. Pedro escribió en 2 de Pedro 3:18 que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy contrastando aprender teológicamente con aprender sentimentalmente. Muchos cristianos, gracias principalmente a pastores infieles, nunca progresan más allá de buscar esa pequeña pepita de inspiración a una rápida lección de vida en el entorno de su iglesia. No progresan en el conocimiento de Dios, en las escrituras, en el entendimiento de la Biblia, de Génesis a Revelaciones. De hecho, ahora hay todo un contingente de evangélicos que equipará la teología con el cristianismo frío. Esto no podría estar más lejos de la verdad, tanto en sentido figurado como literal. ¿Cómo sabes a qué Dios estás amando si no sabes la teología? Y la teología es el estudio de Dios. Ese es un tema lo suficientemente importante como para dedicarle un mensaje entero. Voy a hacer un sermón en teología en unas semanas. Pero ahora quiero señalar que sin teología el cristiano se queda básicamente con los lugares comunes que parecen dominar tanto el cristianismo cultural. La teología ayudaría a desacreditar estos lugares comunes no solo como inútiles, sino como falsedades. Por ejemplo, déjalo ir y deja a Dios. Pero las escrituras
enseñan un Dios completamente soberano y por lo tanto nadie ha dejado que Dios haga nada. Él hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Puedo conocer que Él puede hacer lo que Él quiere, pero yo no lo puedo hacer que haga Él lo que quiera. Aférrate a Jesús. ¿Cómo precisamente? Pero ¿cómo es eso si te aferras a Jesús? ¿Cómo precisamente? ¿Qué significa esto? Nuestra esperanza no está en nuestra capacidad de aferrarnos a Jesús, sino en la certeza teológica de que Jesús se aferra a ti. Jesús dijo en Juan 6:39, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado nada pierda, sino que lo resucite en el día posterior. ¿Qué haría Jesús? Pero Jesús hizo muchas cosas que nunca deberíamos hacer. Limpió el templo de Dios, murió en una cruz, condenó a los fariseos al infierno. Una mujer, pregunta es, ¿qué mandó Jesús? Tenemos que ir al Viejo Testamento para ver eso. ¿Qué tal esta pregunta o este comentario? Cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. En la Biblia se hace referencia a las ventanas 44 veces y ninguna de esas veces es una referencia metafórica a la incapacidad de Dios para guiarte a través de una puerta que aparentemente fue en un error, por lo que Dios buscó rápidamente un plan B y te sacó por la ventana. Esa es una visión de la vida cristiana, de que la vida cristiana se trata de encontrar ese propósito especial para uno mismo. Un tema importante en la corriente principal del evangelismo. Dios no puedo decir esto sin reírme. Dios no te dará más de lo que que puedas manejar. En primer lugar, sí lo hará. Después de luchar contra los profetas de Baal, Elías estaba huyendo del malvado rey Acab y su esposa Jezabel. Elías corrió por su vida durante un día al desierto, se sentó debajo de un árbol y le pidió a Dios que le quitara la vida, que es lo contrario de enfrentar cualquier cosa. De hecho, Dios quería que Elías continuara hacia el monte Horeb, monte Sinaí, para encontrarse con Dios. Pero primero Dios cuidó de Elías, porque el viaje es demasiado grande para ti, le dijo Dios. ¿Y qué significa manipular algo? Tratarlo de manera pragmática para resolver el problema, estar emocionalmente bien durante el juicio. Sí, Dios y habitualmente te dará más de lo que puedas manejar. Nuestro deber es tener gozo y aprender a estar contentos en medio de algo que no podamos manejar. Y es un lugar de que llegamos a humildad y nos da fuerza espiritualmente. Les di estas ilustraciones y mitos porque sin teología, el fundamento del discipulado, el cristiano está abierto al engaño y a la falsa enseñanza basada en cómo lo hace sentir o cuán nuevo o innovador puede ser. Una vez las 2-3 años, un libro cristiano llega a las tiendas y todo cristiano quiere comprar este libro. Y ahora tengo que predicar un sermón por ese libro porque es nuevo, innovador. Segunda meta es formación generacional. Cada generación actual de líderes eclesiásticos debe tener sus ojos puestos en la próxima generación, en aquellos que puedan tomar el relevo de cuidado del pueblo de Dios.
En 2 de Timoteo 2:2, Pablo escribió: y las cosas que habéis oído de mí en presencia de muchos testigos, encomiéndalas a hombres fieles que puedan enseñar también a otros. Una clave es que este liderazgo y discipulado de la iglesia se transmite a hombres fieles, hombres llenos de fe y integridad, y ahora debido a este proceso llenos de conocimiento. He escuchado a aquellos que dicen ser líderes y cristianos decir cosas como: no soy teólogo y no sé mucho, pero sí sé que amo a Jesús y que tú también deberías hacerlo. Está bien, pero tú sabes que tú te subes a un vuelo transatlántico y a Europa y después le oyes al piloto dice: no soy un experto en aviones y la mayoría de estos botones y perillas son un misterio para mí, pero sé que me encanta estar en el aire. Y vas a decir: ¿dónde está mi paracaídas? El escritor de Hebreos reprendió a algunos de los lectores en Hebreos 5:12, diciéndoles que para entonces ya debéis ser maestros, mientras los reprendía por permanecer inmóviles espiritualmente. El discipulado siempre debe tener un ojo puesto en encontrar líderes espirituales potenciales y desarrollarlos. Tercero, disminución de la idolatría. El mundo que nos rodea está lleno de ideologías, distracciones y oportunidades para el pecado, las cuales constituyen ídolos potenciales en la vida del cristiano. En 1888, el historiador eclesiástico William Blakey escribió acerca de su observación de los púlpitos de Escocia. Unas décadas antes de la teoría de Charles Darwin. Hace un siglo y medio a los predicadores que tendrían a tratar de reconciliar el cristianismo con el pensamiento moderno, lo que condujo rápidamente a tratar de eliminar lo sobrenatural del cristianismo y reducirlo a poco más que un notable desarrollo de la religión natural. Disminuir la idolatría es la obra del discipulado. Es la obra del discipulado, es derribar a los dioses del corazón, los sistemas de creencias falsas e influencias del mundo. La santidad importa porque el cielo y el infierno importan. Salmos 24:4 habla de que el adorador verdadero tiene un corazón puro. Todo el que invoca el nombre del Señor, apártese de la maldad. Tito 2:11 dice que como los que siguen a Cristo debemos negar la impiedad y los deseos mundanos. Efesios 4 dice al cristiano que deje a un lado el viejo hombre y se vista de nuevo para justicia y santidad. El puritano John Owen escribió en su libro Deberes de la comunión cristiana la siguiente: los creyentes deben separarse y mantenerse aparte del mundo y de los hombres del mundo en todas sus formas de adoración falsa, para que seamos vistos como un pueblo diferente. Tomó el ejemplo de Israel, que se describe en Números 23:9 como un pueblo que habita solo y no será contado entre las naciones. Prestó atención a las palabras de Jesús en Juan 15:19. Si fuereis del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Cuarto, brillando intensamente. Jesús nos dio esta metáfora en Mateo 5:16. Brilla vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al escribir a las esposas con
maridos incrédulos o por lo menos desobedientes. Pedro dio una sencilla instrucción en 1 de Pedro 3, 1 al 2. De la misma manera, casadas, estad sujetas a vuestros propios maridos para que, aunque algunos de ellos sea desobediente a la palabra, sea ganado sin palabra por la conducta de sus mujeres, mientras observen tu conducta pura con temor. Volviendo a John Owen, describió en su regla 15 en deberes de la comunión cristiana que los creyentes deben vivir y caminar de una manera ejemplar y de toda santidad y piedad para glorificar del Evangelio, la edificación de la iglesia y la convicción de los que están fuera de la iglesia. Una vida ejemplar es una forma de discipulado en sí misma. En el siglo VI, en el reino de Cumbria, en Escocia, actual área de Glasgow, había habido una recaída en el paganismo por generaciones después de los muchos que habían llegado a la fe en Cristo. A Kentegern se le atribuye el mérito de haber devuelto a todos al área de Cristo. Kentegern no solo fue un evangelista y predicador apasionado, sino que se esforzó por amar una vida santa. Fue descrito como lleno de gracia y reverencia, y atrajo los corazones de todos los que lo contemplaron. Por medio de su predicación y santa influencia, ganó para Cristo todo ese distrito. Es lo opuesto de lo que es el evangelismo de hoy, que dice ser como el mundo y ser poquito cristiano. Es lo contrario de eso. Convenció a las parejas no casadas en pecado para que se casen, redujo a la gente a la ley y al orden, y trajo el Espíritu de Cristo para que prevaleciera sobre toda la clase de desorden y vicio. El discipulado es algo que te debe de ser una luz en el mundo. Quinto es vivir obedientemente. Hay un sentido de urgencia en el verdadero discipulado, en un sentido de no perder tiempo en cosas triviales. Pablo mandó en Efesios 5:15, mirad pues bien cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Deja de hacer lo que no importa en tu vida en una semana y verás lo que cambia. En Tito 2:12, Pablo ordenó a Tito que enseñara a las iglesias a las que estaba ministrando que vivamos sensata y justa y piadosamente en este siglo. John Welch fue un destacado ministro en Escocia en el primer siglo después de la Gran Reforma. Pero cuando era adolescente se unió a una banda de ladrones. Eran ladrones de las fronteras. En otras regiones no podían seguirlos de país a país, pero se vio reducido a la ropa que llevaba puesta y finalmente se fue a casa con su padre. Pero a diferencia del padre del hijo pródigo, no fue recibido con perdón y amor, sino con dureza y rechazo. Pero una pariente intercedió por él y el padre de Welch se ablandó y le dio una última oportunidad, que Welch fuera enviado a una universidad y educado. Welch no solo llegó a la fe en Cristo, sino que también emergió como un ministerio eficaz del Evangelio. Welch se casó con la hija de John Knox, el reformador escocés.
En una ocasión, el rey Santiago desterró a Welch de Escocia por negarse a someterse a los obispos oficiales de la Iglesia de Inglaterra. A la señora Welch se le concedió una audiencia con el rey para suplicar por él el regreso de su marido. Él preguntó de quién era hija y le dijo la hija de John Knox. El rey exclamó: Knox y Welch, el diablo nunca hizo un partido como ese. Discutieron una y otra vez hasta que el rey finalmente dijo que Welch podía regresar si se sometía a los obispos impíos. La señora Welch levantó su delantal como si tuviera algo en la mano y dijo que prefería mantener la cabeza de su esposo en el delantal antes de que someterse a los obispos. Pero cuando Welch estaba ministrando en la ciudad de Ayr, tratando de llevar a la gente a Cristo, su énfasis a menudo estaba en mostrarle a la gente sus caminos pecaminosos. Cuando llegó por primera vez a Ayr, era conocido como un lugar sin ley, a menudo con peleas y disturbios en las calles. En más de una ocasión, Welch corría entre los combatientes con un casco en la cabeza, pero sin espada, y les suplicaba en el nombre de Cristo que se reconciliaran. Constantemente instaba a vivir obedientemente. John Elias, quien ministró en Gales en el siglo XVII, describió sobre el temor del Señor. El temor del Señor es un tesoro muy valioso para la iglesia. El temor al pecado está en su propia naturaleza, y una renuncia a él es segundo que le seguiría siempre. El temor del Señor es limpio. Aquellos que verdaderamente temen a Dios no se permiten las cosas que otros se complacen en hacer. El verdadero cristiano teme y ofenderlo a Dios y traer oposición a su nombre y causa que el mundo. Sexto, trabajar celosamente. Pablo dijo a Tito en Tito 2:14 que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para su posesión, celoso de buenas obras. De manera similar, en concierto con nuestra salvación en Cristo, Pablo escribió que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero usted no puede ser tan efectivo si su conocimiento de Dios y su palabra está severamente limitada. He observado como pastor que algunos creyentes han ido más allá de ser simplemente aprendices, sino que han llegado a ver su discipulado como una plataforma de lanzamiento para el trabajo celoso por el Evangelio, ya sean en formas grandes y visibles o pequeñas formas invisibles. Están consumidos por la pregunta: ¿qué habrá contado mi vida cuanto a la difusión del Evangelio? Quiero ser claro. Pablo escribió de sí mismo que había peleado la buena batalla. Esto no solo hablaba de su fidelidad como ministerio del Evangelio, sino de su fidelidad como cristiano para ser celoso por las cosas del reino. Estaba hablando de la fidelidad de su fidelidad como cristiano para ser celoso por las cosas del reino. Él pudo haber dicho que me voy a retirar y dejar de predicar y vivir, pero perdió su vida porque tenía el celo de las cosas del reino. Séptimo es mirando eternamente. El discipulado debe tener el objetivo de enseñarnos a mirar hacia la eternidad.
acostumbrándonos a tener una visión a largo plazo de la vida eterna. Pablo le dijo a Tito que estamos esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Me he codeado con suficientes iglesias diferentes para ver aquellas que atienden a los cristianos profesantes mundanos. Estas son las iglesias a las que los políticos locales o los funcionarios del gobierno o los dueños de negocios de alto perfil exitosos a menudo quieren asistir, porque muchas personas pueden ver que van a la iglesia y nadie meterá la nariz donde no pertenece y puede vivir una vida bastante mundana, manteniendo su vida de iglesia y vida profesional perfectamente separadas. Digo, hay de los pastores de esas iglesias que están complaciendo a la gente con el fin de hacerlos sentir que tuvieron algún tipo de encuentro con lo divino, mientras que en realidad no desafían su pecado o mundanalidad. En cambio, debemos seguir buscando a las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Vayamos a Efesios 4:11. Si persiguen estas 7 metas del discipulado, entonces la iglesia local debería de esperar algunos resultados. De hecho, una larga lista de esos resultados se puede encontrar en Efesios 4:11. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevando por doquiera de todo viento de doctrina por gente de hombres que para engañar emplean con astucia las astrimañas del error. ¿Qué son los resultados? Encontré 8 resultados del discipulado. 1, el labor de servicio. Algunas traducciones dicen obra de ministerio. Creyentes que hacen cosas para la iglesia. 2, construyendo. Esta es la idea de edificar y fortalecer espiritualmente. 3, unidad de la fe. Es la sana doctrina y la unidad de la fe no es de decir más vamos a Jesús. Es la sana doctrina y el conocimiento de la palabra lo que conduce a la verdadera unidad espiritual. El conocimiento de Dios dice que los hechos de Jesús es de que el creyente creciendo tiene el conocimiento del Salvador. Creciendo en Cristo. La resistencia de la decepción. Ahora, teológicamente metidos en la palabra de Dios y en las falsas teologías, vamos a desarrollar el cristianismo. Ahora que estás metido en la verdad, el cristiano es capaz de comunicar la verdad a los que están alrededor de él. Una iglesia creciente. Este miembro del discipulado ayuda a la iglesia a crecer.
Lo espiritual, el crecimiento espiritual ya pasó y ahora va a pasar cuando Él empiece a ayudar a alimentar la iglesia. Y es por el discipulado. ¿Qué son los instrumentos del discipulado? ¿Cómo hacemos esto? No tardamos mucho. ¿Cómo llegamos a esta cultura de discipulado? Predicación es premier porque incorpora las siete metas en un lugar. Damos aplicación de ese conocimiento de obediencia. La enseñanza puede distinguirse de la predicación en que tal vez pueda ser más densa en contenido y más enfocada en el tema. Enseñar permite a un líder talentoso enseñar todas las doctrinas de la Biblia en cuestión de meses o un par de años, en lugar de simplemente esperar que los congregantes se den cuenta de estas verdades a lo largo de los años. La enseñanza puede enfocarse específicamente en un tema necesario. Grupos pequeños. No solo se puede involucrar la predicación y la enseñanza, sino que el aspecto relacional de la responsabilidad íntima agrega una dimensión a los miembros que caminan juntos por esta fe. La relación de los grupos pequeños es un tiempo íntimo espiritualmente. Adoración a la música. La adoración musical introduce grandes verdades profundamente en nuestras almas y mentes. Se nos ordena cantar salmos, himnos y cánticos espirituales unos a otros. No solo es un don. Vi un video de una banda de alabanza y están todos con sus caras porque lo que estaban alabando y cantando era una mentira, que decían nomás que Dios nos salvó viendo cómo somos merecedores de su salvación. Eso son mentiras y herejías. Eso no solo es una herejía, sino que está introduciendo mentiras a través de la música en los corazones de esas almas engañadas. Libros. Una iglesia que hace discípulos es una iglesia que lee. Cuando Pablo fue encarcelado en Roma por segunda vez, escribió a Timoteo para que le trajera un manto que le había prestado y que trajera sus rollos, como diríamos hoy, sus libros. Incluso el gran apóstol Pablo continuó deseando aprender, leer, ser edificado por el entendimiento de la palabra de Dios. Recogimiento. Tengo que incluir el recogimiento como un instrumento de discipulado en caso de que alguien se sienta tan tentado de decir que puede ser discipulado únicamente por ser un miembro o participante remoto de una iglesia. A veces circunstancias como la salud o la edad impiden reunirse con frecuencia, pero ningún cristiano profesante físicamente capacitado tiene el derecho de decir seré discípulo distante. Dice Hebreos que debemos reunirnos y el versículo anterior dice que esto es para estimularnos unos a los otros al amor y a las buenas obras. Luego está la herramienta de mentoría individual. Este podría ser el creyente maduro con el menos maduro. Podría ser dos creyentes sin referencia al nivel de madurez, simplemente reuniéndose para animarse mutuamente. Pablo dice a los romanos que puesto que habían sido llenos de todo conocimiento, es decir, que habían sido bien enseñados, que también eran capaces de amonestarse unos a otros.
A veces aquí es donde se lleva a cabo el discipulado esencial. Esta es la base misma de la consejería bíblica, para que los creyentes maduros puedan mostrar a otros lo que dice la Biblia y cómo aplicará. Déjame contarte acerca de la consejería bíblica hace 1500 años cuando se trata de mentoría individual. He mencionado a Columba, el misionero del siglo XVI, primero a los irlandeses y luego a los escoceses. El capitán del barco acudió a Colombo en busca de consejo porque su esposa le había tomado aversión, lo que significaba que ya no demostraría afecto a la unión de una sola carne del matrimonio. Recuerda que esta fue con un tiempo que Colombo estaba predicando el evangelio bíblico, pero ciertas prácticas comenzaron a abrirse como camino en la iglesia que ahora asociamos con el catolicismo herético completo. Algunas de esas prácticas incluían conventos para que las mujeres se dedicaran plenamente a Cristo y peregrinaciones espirituales. Por lo tanto, la mujer declaró que sufrirá cualquier sufrimiento, ir a cualquier convento o emprender cualquier peregrinación, cualquier cosa antes que ser cariñosa con su marido. ¿Cuál fue la estrategia de Columba? Después de explicar lo que dice la escritura, propuso que los tres ayunaran y oraran sobre el asunto. Estuvieron de acuerdo y Columba pasó la noche ayunando y orando, y en la mañana siguiente visitó a la pareja y le preguntó a la mujer en qué convento iba a entrar. Pero ella dijo: mi corazón ha cambiado durante la noche. No sé cómo, pero he pasado el odio al amor. Eso es enseñanza al uno al otro. Quiero hablar de los sacrificios del discipulado. Es un sacrificio tanto para ser discipulado como para ser discípulos o participar en la obra de la iglesia de hacer discípulos. Todos ustedes sacrificarán dinero para hacer posible la iglesia bíblica de la iglesia. Sacrificas tiempo, comodidad y días de vacaciones. Te sacrificas para trabajar duro en el aprendizaje, aprovechando las oportunidades de aprendizaje a medida que se presentan. Realmente toda la idea de hacer iglesia de una manera que sea conveniente es tan increíblemente mundana que apenas vale la pena mencionarla. Pero una mentalidad eterna conducirá a sacrificarse para ser discipulado y a ser discípulos. En Romanos 16:6, Pablo hace una breve mención de una mujer desconocida llamada María. Simplemente dice de ella: saluda a María, que ha trabajado mucho por ti. Pablo elogia a la iglesia tesalonicense por su obra de fe y trabajo de amor por la causa del evangelio. El domingo pasado por la mañana les hablé de Archibald Brown. Había escuchado el evangelio de Annie Begg cuando era adolescente. Llegó a la fe en Cristo más tarde se casó con Annie y luego entró al ministerio del evangelio bajo el entrenamiento de Charles Spurgeon. Pasó toda su vida en fiel discipulado del pueblo de Dios durante muchas décadas. Predicó en el funeral de Spurgeon e incluso pastoreando el tabernáculo metropolitano de Spurgeon. Archibald y Annie se casaron en 1865 y tuvieron 6 hijos en 8 años. Pero Annie, el amor de la vida de Archibald, la que se enfrentó a Archibald en su estado perdido, murió en 1874. Archibald predicó en el funeral de Annie. En el octubre del 1865 nos casamos. Solo han pasado 8 años y medio desde entonces.
doy gracias a Dios porque puedo dar testimonio en que su presencia es de que nunca se vivió una vida más feliz y nunca se encontró un hogar más feliz en el East End de Londres. Durante los últimos 3 años y medio sufrió una agonía intermitente que se hizo más constante a medida que pasaba el tiempo, hasta que al fin llegaron 3 meses de angustia casi sin pausa. Si alguna vez uno recorrió un camino difícil hacia la gloria, si alguna vez alguien pasaba por un horno ardiente hacia el cielo, ella lo hacía. Por ahora está en reposo. Recuerdo muy bien las últimas palabras que me dijo cuando recobró la conciencia a las 10:30 de la noche del lunes, después de que hubieras estado rezando por ella. Y tomándome de la mano me dijo, bueno, Archie, hemos tenido una vida feliz, ¿no es así? No tengo preocupación, oh bendito Señor, porque todas mis preocupaciones son tuyas. Brown continuó diciendo cómo se maravilló de ver su completa victoria y su ausencia de preocupación, y continuó. Poco más de un año después, Brown recibió el regalo de una segunda esposa y madre para sus hijos pequeños. Sarah Hargavit quedó embarazada de su primer hijo, pero tanto Sarah como el bebé murieron en el parto. Brown estaba tan abrumado por el dolor después de haber perdido a 2 esposas y un bebé recién nacido en menos de 2 años que no podía predicar ni hacer nada, pero pensó que él al menos podía adorar. Así que visitó a la iglesia de su querido amigo Spurgeon y descubrió que Spurgeon había preparado un sermón solo para él, titulado ¿Por qué las túnicas celestiales son blancas? Tenía solamente 32 años y Brown cayó en un profundo dolor y desesperación, incapaz de trabajar con sus hijos todos con su madre. Se sentó solo en la casa, según sus propias palabras, ha sido despojada de todo lo que hacía la vida brillante. Sin embargo, mientras estaba sentado una noche hasta altas horas de la madrugada, abrió su Biblia y llegó a Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, envía a mi ángel para que os des testimonio de estas cosas a las iglesias. Este fue un punto de inflexión para Brown. Escribió: aunque los hijos mueran, aunque las esposas sean cortadas, aunque los maridos vayan a la tumba, aunque la fortuna se rompa, aunque todos se vayan, sin embargo, en la oscuridad y a través de la tormenta viene una voz que dice: yo, Jesús, aún vivo. Brown se casó una vez más y una vez más le arrebataron a su esposa cuando solo tenía 50 años. Pero no pienses que era una persona especial, que ser pastor era su única motivación. En cambio, fue su amor a Cristo, su preocupación por los perdidos y su absoluta devoción a la obra del Evangelio lo que lo impulsó a través de un tremendo sufrimiento. Para el cristiano realmente no hay lugar para servir al Señor de una manera que sea conveniente y que no cause muchas dificultades. Mientras pueda seguir viviendo la vida que quiero, ciertamente ayudaré a la causa del discipulado. Los verdaderos discípulos sufren por la causa y sufren al haber discípulos hechos y enseñándonos. Sufre para ser un discípulo y sufre para ayudar a ser discípulos, ya sea que esté sirviendo café o con un corazón alegre. Me encontré con un relato de una figura relativamente reciente en la historia de la iglesia. Quiero destacarlo porque ejemplifica el impacto de un solo hombre. John Lane no fue un predicador, evangelista o misionero famoso. Nació en 1879, era el heredero y propietario de lo que se convertiría en una enorme empresa de construcción en Inglaterra. A lo largo de muchos años, Lane construiría casi 60 aeródromos durante la Segunda Guerra Mundial. Lane creció en un hogar
cristiano dedicado y cree que llegó a la fe en Cristo alrededor de los 7 años. Lang fue abiertamente un discípulo de Cristo en todas sus acciones como hombre de negocios, como hombre de la familia y eclesiástico. Como hombre de negocio fue puesto a prueba por el fuego temprano, ya que a la edad de 30 ya llevaba el negocio familiar y durante de este tiempo un proyecto desastroso casi llevó a la quiebra la empresa. Una vez que eso terminó, Lang escribió un programa de vida para sí mismo como propietario de un negocio cristiano. Lo resumió de la siguiente manera: primero, el centro de mi vida es Dios tal como se ve en Jesucristo. En segundo lugar, iba a disfrutar la vida y ayudar a otros a disfrutarla. En otras palabras, el centro de su vida no era su negocio y ni siquiera su familia, era Cristo. Pero para aquellos comprometidos con la empresa, él estaba igualmente comprometido con ellos y con sus familias. En una época anterior a las vacaciones pagadas y los planes de jubilación, Lang se aseguraba de que sus empleados tuvieran seguridad, pago a los empleados por los días de lluvia, comenzó un fondo de benevolencia para necesidades familiares. Colosenses 4:1. Amos, mostrad a vuestros siervos lo que es recto y justo, sabiendo que también vosotros tenéis un Señor en los cielos. La integridad de Lang. Como cristiano era importante para Lang ser un hombre de palabra. Al construir una casa para uno de sus empleados, se le había prometido tener un garaje, pero cuando se terminó no había garaje y no había suficiente espacio para uno. Lang ordenó la demolición de la casa y le construyó para incluir el garaje. Nadie lo hubiera sabido, pero ordenó que se rompiera toda la carretera para hacerlo de acuerdo con el contrato. Donó todo lo que le dio la iglesia. Cuando murió en el 78, en la edad de 99, su patrimonio estaba valorado en alrededor de 371 libras. Solo guardaba lo suficientemente para vivir y regalaba el resto. ¿Por qué lo hacía? Porque segunda de Corintios dice: aquel que se suministra semilla al sembrador y pan para el alimento proveerá y multiplicará tu semilla y aumentará la cosecha de tu justicia. Lang fue un miembro de su iglesia local de los hermanos de Plymouth, primero en Carlisle y luego en Londres. Construyó la hermosa instalación en Carlisle al costo, sino que también enseñó el estudio bíblico semanal para los hombres. Fue un persistente testigo personal del Evangelio. Le encantaba hacer la pregunta: si mueres esta noche, ¿a dónde irás? Una vez Lang caminaba con un amigo un sábado por la noche en un mercado lleno de gente. De repente Lang le dijo a su amigo que esta era una gran oportunidad para celebrar una reunión al aire libre. Ambos se detuvieron y dijeron una breve oración. Y luego Lang comenzó a predicar a la cruz y pronto se reunió una multitud de cientos de personas. Su familia siempre se involucró en el ciudadano de los empleados de la empresa como si fueran la familia. Incluso mientras sus hijos aprendían el negocio, la familia Lang patrocinaban un día de descanso para las familias de los empleados, invitándolos a un día de la playa con todos los gastos pagados. A pesar de que Lang construyó una familia
cristiana fuerte, deseaba que las familias de sus trabajadores también fueran familias fuertes y saludables. Les doy el ejemplo de John Lang porque él era muy ordinario. Sin embargo, debido a que estaba bien discipulado, vivió una vida cristiana extraordinariamente efectiva. Una nota personal. Cuando empecé en el evangelio, en el ministerio, no sabía nada de cómo liderar una iglesia. Y alguien me puso un libro en mi mano que se llama El pastor que hace discípulos. Estaba lleno de ideas prácticas sobre cómo hacer discípulos, pero la única idea que se ha grabado a fuego en mi corazón y que ha guiado mi propio pensamiento sobre el ministerio del evangelio fue esta. No es el papel del pastor hacer discípulos, es el papel del pastor de hacer discípulos, es el papel del pastor hacer discípulos. Esa es una iglesia que agrada al Señor, una que está replicando a sí misma en la vida de muchos. Vamos a orar por unos 10 minutos o menos. Y el tema de hoy es para el discipulado de Grace Bible Church. Oramos de los que están perdidos la semana pasada. Esta semana vamos a orar para los discipulados de esta iglesia. Pidan a Dios que seamos discípulos y hacer discípulos. Voy a orar brevemente y vamos a hacer lo que hemos hecho en las últimas semanas. Vamos a orar unos minutos. Señor, te venimos a ti con humildad. Te damos gracias por Cristo. Te pedimos que escuches nuestras oraciones. Te pedimos que si podemos usar una referencia cultural, que los pongas en el juego y los des el balón para ser discípulos fieles y que nos des más creyentes y que los llevemos del punto de no saber nada a saber el conocimiento lleno de tu palabra en Cristo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.